Además, sí, había toda una discusión que dar hacia la izquierda también. Así que bueno, ese fue Pepe, te hago una sí, pregunta en ese sí, sentido, porque bueno, ya el nombre de esta federación, un poco, digamos, es interesante, ¿no? Verlo en esta época, ¿no? Federación Universitaria por la Revolución Nacional, ¿no? claro, Digamos, porque hoy yo estaba el no me tema, imagino ninguna agrupación del peronismo o del campo nacional popular, digamos, que tome el nombre de revolución, ¿no? Y en ese momento, uno por lo que, digamos, lee, lo que ve, lo que escucha, digamos, de los que fueron protagonistas en ese momento como vos, era como algo normal, algo común, decir, no llamaba la atención hablar de la revolución como concepto. claro, lo que pasa es que nosotros veníamos No sé de si se estar, entiende a dónde voy. sí, claro, el tema es que ¿por qué lo de la revolución? Porque en realidad veníamos de estar en un proceso con una proscripción que terminó en el año 73. O sea, la generación nuestra, la famosa setentista, no había votado nunca y no había perspectiva de votar tampoco, porque estaba Onganía en el gobierno y se había dicho Onganía en el año 66, 67, que él iba a durar 10 años, o sea, 77, 80, no sabíamos qué decir, no había un fin a la dictadura militar. Y la dictadura militar nace en el 55 en función de la proscripción del peronismo y queda totalmente ilegalizada por la proscripción de Perón. Es decir, que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, porque está proscripta Cristina, digamos. Hay que hacer Ujú. una analogía en el tiempo sobre lo que significó la Sí. proscripción del peronismo y qué habilitó la proscripción de Perón. Habilitó no solo la lucha política, sino también luchas más radicales, ¿no? Es decir, la lucha armada está habilitada en función de la imposibilidad de que existiera un proceso democrático. Entonces, con la proscripción de su líder. Sí, Y ahora, porque justamente, sí, tanto que te no, escucho, te escucho. un poco es eso, un poco la situación de proscripción, habrá consecuencias, no es una cuestión, digamos, solamente así, en términos de procesos sociales aceptada pacíficamente, digamos. Entonces, cuando se proscribe un líder, se tienen que imaginar las consecuencias de esa proscripción, que ojalá sean pacíficas, pero es una... le pierde la democracia famosa, pierde su estado de virginidad, digamos, y si con esa democracia queda proscripto un líder popular, bueno, muchachos, bánquense lo que venga, digamos. Entonces, esa situación yo creo que no está todavía, no está en discusión en función de que hay una situación reciente de todo lo que está pasando, ¿no? Pero comparando con el pasado, la proscripción del peronismo no fue gratis para la lucha política y creo que la proscripción de Cristina tampoco va a ser gratis. Entonces, es importante recordar lo que pasó con las otras proscripciones para imaginar el escenario político que viene, ¿no? Sí, vos sabés, Pepe, que yo pienso mucho en eso, ¿no? Porque eh, bueno, es así como bien decís vos, pero uno no ve en los relatos o en lo que queda en la memoria histórica o la síntesis que se hace ahora, digamos, de nuestro pasado, que en términos de historia es reciente, ¿no? De los años 70 parece lejos, pero en realidad en un contexto más amplio no es historia reciente. Y, y claro, yo uno lo que no se ve, me parece, y tampoco nos hacemos cargo, ¿no? Como espacio del campo nacional y popular, de que esa lucha en los 70 era una lucha donde había candidatos proscriptos, donde la democracia, en el sentido profundo, amplio de la palabra, no se podía dar,
y que también es parte de la historia de Argentina, ¿no? Sarmiento se vanagloriaba de decir que, bueno, que había llegado a las elecciones como presidente gracias al fraude, gracias a manejar, digamos, las listas en base a que a la a meter preso al que votaba en contra. Lo dice textual, bueno, gracias a todos esos métodos estamos de presidentes. Digamos, después vino la ley Sáenz Peña, pero digamos, la nación ya nace con una democracia que es medio parcial y te das a las clases dominantes. Pero me parece, digamos, que el tema de la lucha de uno, somos, no podemos, cuando dicen la lucha armada de los 70, las guerrillas y demás, se lo ve como que, bueno, que un día a ustedes, digo ustedes porque, digamos, generalmente son los que fueron protagonistas, un día se les ocurrió decir, bueno, voy a agarrar un fusil y vamos a hacer un movimiento armado, político, porque se le ocurrió de un día para otro. No, había una situación donde, no sé, como bien decís vos, no se podía votar, había dictaduras, hubo 6 golpes militares en todo el siglo XX, con el peronismo proscripto. Y bueno, en todo caso, cuando uno ve incluso hasta las fechas de fundación de estos movimientos guerrilleros de los 70, fueron durante una dictadura, fue una respuesta. Vos sos el fundador del peronismo de las bases, ¿no? ¿Es así? Claro, después, o sea, en la O uno parte de los fundadores. universitaria, pues sí, había en la universidad estaba las federaciones universitarias, que era una lucha política en el ámbito universitario, ¿no? Que es importante porque es un sector que determinaba la movilización callejera y la dinámica de integración a la lucha política de los jóvenes universitarios, pero después había toda una realidad que era el peronismo barrial, el peronismo de la CGT, digamos, cuestiones que todos los que eran o militantes sabíamos que había que dar una lucha política ahí, entonces aparecen también las agrupaciones de base sindicales para disputar el manejo de los sindicatos. Es decir, los sindicatos era lo mismo que ahora, no falta, hay una analogía entre la acción de las conducciones sindicales y siempre hubo colaboracionistas en esas conducciones sindicales del régimen, no importaba si qué color político como ahora, digamos, no hay un sector colaboracionista que paraliza la acción gremial de confrontación con el capitalismo globalizado. Entonces, eso también nos pasaba ahí, entonces aparecieron Vos fuiste sindicatos. secretario general de un sindicato en ese momento, ¿no? Como parte Y de la cuando Juventud Trabajadora Peronista, la JTP. sí, sí, porque se armaban las agrupaciones y a disputarle la conducción de los gremios en cada lugar que estábamos. O sea, ¿Qué sindicato era el que vos digamos, fuiste lo que. secretario general? Sí, yo era miembro Municipales, conducción de la agrupación del Ministerio de Obras Públicas, obras públicas. Ujú. de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, porque trabajaba ahí, había entrado a trabajar ya como profesional y cuando se empieza a dar la lucha política en los 70, esas agrupaciones disputamos la conducción de los gremios y bueno, en el caso nuestro tuvimos la conducción del gremio y armábamos una liga con Ongaro y con otros gremios que eran combativos de otras áreas que no eran estatales, La participábamos CGT de los de la CGT de los argentinos era. argentinos, claro, Y era vos la ya estabas CGT en de el los. peronismo de las bases en ese momento. Y bueno, teníamos las agrupaciones territoriales en los sindicatos que podíamos y a nivel barrial estaba el peronismo de las bases que coordinaba con la JP, digamos, coordinábamos con las juventudes peronistas que estaban en el territorio. O sea, todo eso era todo un caldo de cultivo que fue lo que generó la posibilidad de un gobierno popular, porque si no, el 73 no sale digamos, regalado, sale de una lucha política que se daba, tanto a nivel territorial, a nivel sindical, como a nivel de la confrontación por la proscripción, había confrontación armada, había organizaciones armadas de distintas vertientes, ¿no? Entonces, todo eso llevó a que hubiera elecciones
y que la NUCE tuviera que aceptar el proceso electoral y levantar la proscripción de Perón, porque cuando se habla de es decir, para que Perón pudiera volver al país, hubo que hacer primero una elección con Cámpora, para romper, una vez que llegó Cámpora al gobierno, Perón al poder significaba levantar la proscripción. Todo ese movimiento de 18 años de lucha política y demás, era para poder votar normalmente, porque eso estaba Claro. prohibido. Te hago una Bueno, pregunta, Pepe, en ese sentido. sí, ¿Cómo, vos qué pensás? Digamos, si no hubiese existido todas estas agrupaciones militantes y bueno, que después, digamos, tomaron una forma concreta, hablo, bueno, de FARC, FAB, Montoneros, peronismo de las sí, sí, sí. bases, etcétera. O sea, sin esa lucha radical, ¿no? O radicalizada, podemos decir, hubiese habido posibilidades de que se No, no, posibilitara la vuelta de Perón y que se votara no hubiese proscripción. O no, sea, ¿ves una por eso, cosa atada a la otra? claro que no hubiera habido. O sea, no hubiera habido, No hubiera sí, habido. sí, 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 no hubiera habido, exactamente. Y no hubiera habido con la radicalidad que hubo en el proceso del 73 al 76, que habilitó una reacción cuando se da cuenta el sistema global de mando, de que Argentina se disparaba del dominio y entrábamos peligrosamente para ellos en alianza con los países que de alguna manera ya estaban fuera del sistema de dominio del capitalismo occidental, digamos. Nosotros entrábamos en alianza con los partidos del bloque de los países socialistas, con los países tercermundistas, había un movimiento de países no alineados. Todo eso Argentina lo lideraba en América Latina, digamos. Entonces, ahí viene el decir, con esto no va más, y ahí sí deciden aplicar a fondo una interrupción del proceso democrático, ¿no? O sea el del 70, del 73 al 76 hubo una expectativa de que Argentina pudiera formar parte de los países que tenían más soberanía económica y política, y eso no nos fue permitido por el poder global, y bueno, y ahí quedamos, pero le costó 30.000, tuvieron que matar 30.000 personas, 30.000 compañeros, tuvieron que romper toda una cosa que todavía les pesa, ¿no? Porque todavía no terminó la sanción política y social, la masacre que hicieron. Pepe, te interrumpo Sí. un segundito nada